directa, que es este de acá, por algo dice acá prima directa, ¿de acuerdo? Corresponde a la prima de tarificación. O sea que en Dionisio, en vez de colocarme la prima directa, me colocó la prima de tarificación. Entonces yo tenía que quitarle el 18%. Y aquí Hermes también me dice, oye, que es la prima pura, y aquí te dice, oye, la fecha fin de vigencia, y ya. Señores, Hermes estaba considerado para la RPNDR. No, señores, ya había acabado en marzo. Esto, nada, realmente nada. Ares, fin de vigencia, debe ser 31 de marzo. ¿Dónde está Ares? A ver, inicialmente, ¿cuándo acaba? 31 de enero, ya caducó. Y si la fecha de vigencia es 31 de marzo, ¿afecta? No, porque es inferior al 31 de mayo. Sigue caduco. Entonces no me importa acá qué prima hizo. Para efectos de la RPNDR, ni esta ni esta tenían que hacer nada. Por eso le decían, lean bien el enunciado. Solo había que hacer la modificación en de inicio y restar la que ya tenían aquí en el valor de A, este valor. Y listo. Asunto arreglado. No había que hacer mayor cálculo. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí. ¿Algún comentario, duda? Rapidito, ¿no? Porque esto ya lo vimos en la clase pasada. ¿Nada? ¿Es la hora? ¿Comentario, duda sobre esto, chicos? A ver, ¿qué alumnos tengo acá? A ver, vamos a ver, participantes. A ver, ¿quiénes no estuvieron aquí? César sí estuvo, Christopher también estuvo. Claudio, ¿alguna duda sobre esta parte? Ninguna, ¿no? Haré silencio administrativo positivo. Fabricio, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Perfecto. ¿Quién más está? Milén, ¿todo claro? Después no quiero reclamos. Victoria, ¿todo claro? Dentro de un rato voy a pasar asistencia, ojo. Pero ya, silencio administrativo positivo. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos. Y la G, que era la pregunta que solo una persona me contestó correctamente, ¿de acuerdo? Y adelanto, no fue la persona que sacó la mayor nota en la primera práctica. Así que esta pregunta simplemente se trabajaba, digamos, teniendo en claro eh, distintos tiempos y leyendo tranquilamente el enunciado. ¿Por qué? Miren, dice acá, y repito nomás, porque esto, como vuelvo a repetir, ya lo expliqué la clase pasada, pero para que quede sellado. Alta dirección, luego de ello, o sea, ¿no? de todo este paso, alta dirección le ha indicado al gerente general evaluar la conveniencia de llevar el producto CAR a un escenario run-off. Un escenario run-off significa que yo me aburrí de vender pólizas CAR y ya no vendo más pólizas CAR. Solamente me haré cargo de las que ya tengo hoy, 9 de mayo, ¿no? Comercial, dejas de ofrecer CAR y solo vamos a administrar las pólizas que aún se mantienen en vigencia hasta el final de sus días. Ese es un run-off. La cartera como está hoy por hoy y ya no se producen nuevas pólizas. ¿Está claro el concepto de run-off? ¿Sí? Perfecto. Sí, Ya. profesor. Ya. Ahora, la casa matriz establece que el tiempo de ocurrencia, en el ejemplo del boxeador, cada cuántos segundos el boxeador generaba un golpe. Ah, ¿se acuerdan el ejemplo del proceso de Poisson, no? El tiempo de ocurrencia, cada 2, 3 segundos ocurre un golpe, ¿no? Entonces, te dice, la casa matriz establece que el tiempo de ocurrencia del primer siniestro, o sea, de nada al primer siniestro, sigue una distribución exponencial con parámetro lambda igual a 3 y ha determinado para el Perú el percentil 0,92 de dicha distribución. La gran mayoría lo hizo elegantemente, me derivó de la función exponencial a la función inversa del exponencial. ¿De acuerdo? Aplicó ese 0,92 y obtuvo 0,83 o algo por ahí. ¿De acuerdo? Y también entendió de que había que multiplicar por el número de días y me sacaba los días.
Hasta ahí, perfecto. Hasta ahí creo que les consideré 0,5 o 1. Bueno, ahí ya. De acuerdo cómo se hizo el grupo, coloqué el puntaje. Pero bueno, hasta ahí tienen puntos. Y luego dice, el conteo inicia el primero de cada año, primero de enero de cada año. ¿De acuerdo? Y solo se consideran pólizas cuya fecha de fin de vigencia ocurre en el mismo año T. O sea, en nuestro análisis, T es igual a 2026. ¿De acuerdo? Entonces, este enunciado te está diciendo cómo tú vas a detectar un siniestro en esta cartera runoff. Repito, ¿cómo detectas tú un siniestro en la cartera runoff? ¿De acuerdo? Si solo fuera esa la pregunta correcta, la respuesta correcta hubiese sido ¿qué cosa? Hubiese sido Apolo y Perseo. Si solo la pregunta hubiera sido, oye, detéctame cuáles serían los siniestros, ¿de acuerdo? Pero esa no es la pregunta. La pregunta que dice, identifique las pólizas que cumplen dicha condición. Bueno, en todo caso, esa no es la pregunta total. En caso corresponda, recalcule la RPNDR excluyendo dichas pólizas, justificando técnica y conceptualmente su decisión. Entonces, cuando te dicen que recalcules la RPNDR, entonces tú tienes que hacerle en función de qué? De aquellas pólizas que efectivamente sean parte de la RPNDR. En este caso, Apolo y Perseo efectivamente serían esas pólizas siniestradas, pero Perseo, ¿qué pasa con Perseo? Fin de vigencia 31 de diciembre, pero la fecha de inicio 15 de agosto. Y para el cálculo de la RPNDR al corte del 31 de mayo, solo es posible anular a Apolo. Y justamente un compañero suyo, una persona de ustedes, me indicó eso. Profesor sería Poliperseo, pero lo que hablamos del corte del 31 de mayo, efectivamente, solo es Apolo. Y mientras haya un justo entre pecadores, entonces pues se entendió lo que se había explicado, ¿de acuerdo? Y efectivamente, solo era Apolo el que tenían que quitar. Quitaban la RPNR que salía Apolo y se acabó el problema. No había que hacer mayor cálculo, chicos. ¿De acuerdo? Por eso es que les vuelvo a repetir, por favor, repasen bien la teoría, ¿no? Repasen las clases que hemos hecho y de ahí va a venir el examen. No me voy a inventar nada. Me puedo inventar ejercicios, pero tienen que ver con su teoría. ¿De acuerdo? ¿Está clara la explicación de la G o hay alguna duda? Es el momento. ¿Podrías repetir, por favor, profesor? ¿Todo quieres que repita G? ¿Quién habló? No todo, profesor, solo lo del final. Ya. No, me refería a todo el G o qué específicamente del G, pero Ajá, el G. ya. A ver, vamos por una vez más. Mira, cuando una casa matriz te da un modelo, ¿de acuerdo? Te tiene que dar los valores, en este caso el parámetro, ¿no? Y te tiene que dar la probabilidad, ¿de acuerdo? Pero parte de esto, de que es un escenario runoff. ¿Qué quiere decir un escenario runoff, Piero? ¿Te entendiste qué era un escenario runoff? No, no, eso era lo que quería que me repita, profesor. Ya, perfecto, muy bien. Así me gusta que sea sincero. Un escenario runoff, ¿de acuerdo? Significa de que hoy, 9 de mayo, ¿de acuerdo? Yo como gerente general o el que tiene la batuta o el CEO de la compañía dicen, miren, ¿saben qué, chicos? Me he dado cuenta de que vender seguros de mascotas, uno, no es mi core principal y porque yo estoy vendiendo seguros de ingeniería. Y dos, lamentablemente me genera más costo que ingreso. Entonces, ¿sabes qué? Hoy tenemos 5 pólizas vigentes. Pues bien, no podemos cancelar esas pólizas. Simplemente mañana o el día lunes, gerencia comercial me deja de vender
seguro de mascotas. En nuestro ejemplo, me dejan de vender seguros CAR, ¿de acuerdo? O en nuestro caso, mejor dicho, me dejan de vender seguros CAR, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de lunes, nada de vender seguros CAR. Nos quedamos con las 10, 20 pólizas que hemos vendido y esperamos a que se extingan. Eso es run off. ¿Está claro el concepto, Piero? Sí, profesor, gracias. Listo. Entonces, una vez que tenemos claro eso, ¿qué quiere decir? Que aquí, por un momento, nos olvidamos, nos abstraemos de la RPNDR. En este momento miramos a todos, a su inicio y fin de vigencia como tal, ¿de acuerdo? Nos olvidamos por un momento del corte, porque aquí no habla nada de reserva, aquí te está hablando del modelo, ¿no? Entonces vas a trabajar solamente con esta cartera, toda esta cartera, 12 pólizas, hasta que se extingan. Y luego te dice, sigue una distribución exponencial con parámetro lambda igual a 3 y ya he determinado para Perú el percentil 0,92. ¿Qué tenías que hacer en eso? Tenías que calcular la función inversa de la exponencial. Y ya se las demostré en clase más de una vez, así que era sencillo y muchos de ustedes lo hicieron, ¿no? Aunque algunos me pusieron, profesor, esto solo se medía tal, 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 ese le puse 0,5, ¿no? No quise hacer nada, ¿no? O creo que alguno inclusive ni le puse puntos. Pero bueno, ya. Entonces, eh, había que calcular la inversa aquí de la exponencial, luego aplicarle ese 0,92 junto con el lambda y te da un resultado. Y tenías que aplicarle por la cantidad de días, ¿de acuerdo? Porque esto es un lambda anual, ¿de acuerdo? Tenías que transformarlo. Te salía 300 y algo días, ¿no, chicos? Ahorita no me acuerdo. La cuestión es de que estos días te llevan a ver pólizas que estaban vigentes en esas fechas, o que cuyo fin de vigencia justamente abarca ese periodo, ¿no? O esa cantidad de días que te señalaba el modelo, que eran Apolo y Perseo, ¿de acuerdo? Porque acuérdate, yo no puedo sinistrar pólizas que ya caducaron. No tiene sentido, porque ya justamente ya no tienen vigencia. ¿Y cuándo caduca una póliza, Piero? Caduca cuando se llega a la fecha fin de vigencia. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. por lo tanto, ninguna de las pólizas que ya había caducado, olvídate de un momento del 31 de mayo, no estamos hablando del 31 de mayo, ninguna de las pólizas que ya caducaron, ¿no? Respecto a la generación de días con el modelo de la función inversa, podían ser tomados en cuenta. Entonces, 300 y algo días, si por ahí alguien se acuerda el dato, me lo escribe en el chat, el dato correcto. Entonces, solamente te quedaban Apolo y Perseo, ¿de acuerdo? Porque cumplían. Creo que en noviembre era que ocurría el siniestro. Entonces, dado que esto correspondía a estas dos pólizas, si la pregunta era, oye, ¿cuáles eran esas pólizas? De acuerdo, estaba válido que me digas Apolo y Perseo. Pero la pregunta te decía, recalcule la RPNDR. Lo que habías calculado en A, tenías que quitarle aquellas pólizas siniestradas. Pero para efectos de la RPNDR, Perseo no entraba, porque el 31 de mayo, Perseo no entraba en vigencia. Y Apolo, de acuerdo, sí era parte de la RPNR. Y ya está. Simplemente había que hacer ese cambio y listo. Se quitaba Apolo. Por eso es que les dije al final del examen, el dios de las artes o el dios de pugilismo era la única póliza que afectaba. ¿Está claro el ejercicio? Ahora sí, Piero. Sí, profesor, lo entendí. Gracias. Ya. Listo. Y nada, esto simplemente había que calcular la prima de vengada. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Ya, listo. Vamos a un ejemplo de la prima de vengada para que quede mucho más claro. Sencillo, obviamente. De acuerdo. Sí. Ya, listo. Entonces, chicos, acá se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Se ve grande? ¿Sí? ¿Está bien? Chicos, chicos, hola. Sí, profesor, sí se puede ver. Ya, perfecto. Listo. Entonces tenemos tres pólizas, A, B y C. ¿De acuerdo? La póliza A te dice inicio de vigencia
el 1 de enero del 26 y termina el 31 de diciembre, ¿de acuerdo? La prima comercial, 1.200. Miren, son pólizas que tienen la misma prima comercial. Los días totales, 365, ¿de acuerdo? Lo he puesto así sencillo, ¿no? Porque en la realidad pueden tener menos días de vigencia, pero para que se entienda. Los días consumidos en el 2026, obviamente, porque si mi análisis es de todo el 2026, tiene que ser todos los días del 2026, y esto calza perfectamente, sería 1.200, perfecto, 1.200. Por eso yo les decía, en el ejemplo que hicimos en pizarra, si mi inicio de vigencia es posterior al 1 de enero del 2026 y mi fin de vigencia es anterior al 31 de diciembre de 2026, entonces toda esa prima comercial va a ser prima de vengada. ¿De acuerdo? Ojo que es una cosa distinta, la prima de vengada, que la reserva. Se lo dije en clase y se lo vuelvo a repetir. Son dos cosas distintas, ¿de acuerdo? La prima de vengada es la prima que ya es mía. Inclusive creo su compañero Alessandro muy claramente comentó sobre el tema del devengamiento, ¿no? Entonces, vamos a la póliza B. Ahí el 1 de julio del 2026 arranca la póliza y termina el 30 de junio del 2027. Allí, como se podrán dar cuenta, no toda la póliza se consume en el 2026. Hay una parte, días consumidos, ¿de acuerdo? Si yo estoy viendo toda la prima de vengada de 2026, ¿no? Arranco qué proporción se consumió en el 2026. Por lo tanto, transcurrieron del 1 de julio hasta el 31 de diciembre 184 días, ¿de acuerdo? Y eso simplemente calculo una proporción, 184 sobre el total de días, y lo multiplico por 1.200. ¿Esto qué me da? Me da esta cantidad, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si ahora la póliza inició antes? Inició el 1 de diciembre del 25 y acaba el 30 de septiembre del 26. Hay una parte que ya se consumió, o que se devenga, mejor dicho, en parte del 2025, en octubre, noviembre y diciembre. Pero hay otros 9 meses que justamente finalizan el 30 de septiembre que se consumen durante el 2026. Por lo tanto, la prima de vengada no puede ser los 1.200 que están aquí. Tiene que particionarse la proporción que corresponderá al 25 y la proporción que corresponderá al 26. La que corresponderá al 26 serán justamente los días de estos 9 meses, que son, en este ejemplo, 273. Y por lo tanto, esta vendría a ser la prima de vengada. Se dan cuenta que tienes tres pólizas con la misma cantidad de días transcurridos, los 365 días o días de vigencia. Tienen la misma prima, la misma cantidad de días de vigencia, pero con diferentes fechas de inicio y fin de vigencia que tienen que analizarse si corresponde o no colocar como parte de la prima de vengada de 2026. ¿Está claro el ejemplo, el concepto de prima de vengada? Es ahora o nunca, porque sí o sí va a venir esto. Sí, profesor. Ya, Sí, profe. perfecto, perfecto. Entonces, sencillo como eso. Igual esto les voy a pasar por al delegado, y ahí al delegado le piden que se lo comparta. Algo sencillo, pero igual no está de más tenerlo. Bien, entonces, hasta ahí. Ya hemos cubierto lo que vendría a ser práctica 1 y práctica 2. Había un tema que me interesaría. Ah, ya, bueno, no, sigamos con la práctica 2, perdón, ya me estaba soplando la práctica 2 rápidamente para terminar. Vamos, ya, listo. Y hago esta explicación de esta 2 y paso a tomar lista, ¿de acuerdo? Para no pasarnos. Ya, ya, aquí justamente, como ya les he comentado, había que aplicar simplemente la prima de vengada. Y es más, yo les puse una especie de salvavidas, les dije, ya saben que chicos, para las pólizas que inician después, antes del 2026, no las consideran. ¿Cuáles eran esas? Esas eran
o antes del 2026, esta acá, Ares no era considerado, después tampoco Artemisa, ¿no? Para que vaya bajando también Hermes, bajando el nivel de cálculo, ¿de acuerdo? Y simplemente ustedes tenían que hallarme la primera de vengada que correspondía en ese mes, ¿de acuerdo? Perdón, en ese año, perdón, y colocar acá esa prima de vengada que le salía. Ya les daba el siniestro reportado, ¿no? Y les daba el índice de siniestralidad, ¿de acuerdo? Y conforme a eso, tenía que multiplicar y luego restar para calcular la IBNR y asunto arreglado. Ahí tenían 2 puntos. No había que hacer mucho cálculo, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, aquí había que quitar a Polo, nada más, punto, se acabó. Y listo, tenían otro punto más. Ahí tenían 3 puntos regalados. No, mentira, regalados no, pero no tan esforzados, claro, siempre y cuando hubieran hecho bien esta parte de acá, ¿no? Ahora, ya de una vez pasamos a tomar lista. Mm, Por ahí tenían un comentario, esto mientras voy abriendo yo el aplicativo. Chicos, los escucho. Micrófono abierto, chicos. Pueden comentar, hablar, lo que fuere, mientras voy abriendo el chat. Es ahora, chicos. Algo que no les quedó claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Profesor, Sí, para la pregunta 2 ¿podría repetir la parte de la IBNR? sí, claro. Ya, ahorita. ¿Algún otro pedido más? Es el momento. Profe, ¿qué tal? ¿Podría comentar un poquito más del procedimiento para poder resolver esta pregunta 2? Porque y sí comentó el de premios de vengadas, cómo se llama, pero para poder ver, ¿no? Estas dos últimas columnas que están en vacías, mm, ¿Ya? y poder hallar lo que pide, ¿no? La pregunta, que es IBNR. Ya. Listo. Entonces ahora lo vamos a. Dame un segundo, voy a pasar listo porque luego se me pasa y me mete en problemas. Dame un segundo. Quiero pasar lista de una vez, pero ya, entonces ahorita volvemos a ver la dos. Oye, ¿por qué no entras? ¿Eh? ¿Sabes si el servidor se ha caído o algo por el estilo? No. Me sale. A ver, voy a tomar captura ya. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué sale esta cosa? ¿Qué? Madre mía. A ver. Un segundo. Ahora que me acuerdo de tomar lista, no quiere tomar lista. A ver, a ver. Ya, ahora sí. A ver, a ver. No, esto no es. Asistencias. Dios mío, qué lentitud. A ver, vamos a ver, vuelta. A ver, vamos a abrirlo en Chrome. De repente hay problema con. Ya, ya, Chai Uni. Acá está. A ver. Parece ser que. A ver, a ver. Parece que hay un problema chico con el Yachai, ¿eh? Si no, porfa, delegado, te voy a pedir tu apoyo. Ahí me haces una lista de las personas que están asistiendo ya, porque sí, no, también en el Chrome me está saliendo igual, pensé que era un tema de navegador. Yo voy a tomar captura para que tengamos evidencia y podamos reclamar a la gente de sistemas.
ya que se ponen exquisitos con nosotros, que hay que pedir permiso y todo el rollo. Y cuando no funciona, ¿quién nos cubre? Ya está empezando la captura. A ver. Sí, por favor. Chicos, por favor, pongan presente en el chat. Ayuden a su compañero, por favor. Igual yo estoy pensando seriamente por responder al delegado con un punto, 2 puntos en su final. Estoy evaluándolo todavía, pero sí, es una persona de gran apoyo. Igual yo ya capturé esto. Ahí está la lista de todos. Bueno, ese soy yo, ¿no? El que utiliza con celular. Ya, perfecto. Entonces continuemos. Continuemos. Ya, a ver, sus compañeros dicen, profesor, haga el problema 2. Correcto. Ya, listo. A ver, chicos. Vamos a explicar entonces. Permíteme un ratito. Tengo el Excel de esto, ¿no? Debería, ¿no? A ver, un segundo voy a ubicar. Ah, a ver, dame un segundo, ¿ya? Para ubicarlo más rápido. Evaluaciones, acá está el Excel. Aquí, para que se vea un poco mejor. Ya, a ver. Ya. Ya, no lo voy a resolver a detalle, mi estimado César, pero sí te voy a dar los lineamientos, ¿vale? César y Piera. A ver, porque si no, se nos va el tiempo. Quiero terminar todo. Ya, a ver, share. Uy, pues, espera, ¿cómo es esto? Share. Ya, ya, se ve, ¿verdad? Ya, ya listo. Entonces, ese es el cuadro del enunciado, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente había que colocar los 103.648, ¿de acuerdo? Que te dice siniestros reportados o pagados. Bueno, ahí, pero ahí se los comenté inclusive en el mismo examen, chicos, reportados es igual que pagados, se los comenté, ojo, ya. Eso sí, recomendación para el parcial. Si yo les digo, chicos, un segundo algo, tengan la amabilidad de prestarme la máxima atención posible porque es probable, por más que ustedes ya lo tengan resuelto, que les dé un dato que les ayude quizás a resolver más rápido o quizás un dato que se les haya podido haber pasado. Así que para la próxima, que tengan su momento y tengan en cuenta que su profesor, si les habla, es porque quiere ayudarlos a que obtengan el mayor puntaje. ¿De acuerdo? No que resuelva el examen por ustedes, sino que obtengan el mayor puntaje. Entonces, yo he indicado varias cosas y pese a eso he visto en algunas preguntas que simplemente no me escucharon. Bueno, consejo, ¿no? Finalmente ustedes toman la decisión. El índice de siniestralidad 0.65, ¿de acuerdo? Y lo que tenías que calcular justamente era la prima de vengada de todas las pólizas que tenías tú realizado. Acá, por ejemplo, si se ve el Excel, ¿no? Aquí está calculada la RPNR. Y ya que lo están viendo, ¿dónde está el valor? Acá está. Este era el valor al que había que llegar. ¿De acuerdo? Aquí está. 40.618.20. Y he visto 40.610, 40.620. Eso le puse 5 puntos. Así que no hay mayor eh, drama por eso, ¿no? Entonces aquí había que calcular la prima de vengada para cada una de las pólizas en función a lo que hemos visto en el ejemplo de las 3 pólizas. ¿De acuerdo, César? Tenías que tener fecha César y Piero. Creo que fueron César y Piero, claro, ¿no? Tener inicio y fin de vigencia para que efectivamente se pueda calcular la prima de vengada que corresponde solamente al año 2026. Ahora en el examen parcial van a tener en cuenta
si la fecha de inicio es antes del 2026 o si la fecha fin es después del 2026. ¿Para qué? Si fue antes, quiere decir que ustedes tienen que tomar en cuenta, oye, lo de Vengado para 2026 arrancaría recién el 1 de enero del... Vamos a ver acá mejor. Lo de Vengado en 2026, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo finaliza? Arranca el 1 de enero del 2026 y finaliza el 31 de diciembre del 2026. ¿De acuerdo? Entonces, es como justamente se calculó el ejemplo anterior, ¿no? Si usted tiene en este caso pólizas que iniciaron acá en Hermes el 28 de diciembre Oh, del 25, entonces hay una parte, hay unos días que corresponden al 2025 y el resto corresponden al 2026, ¿no? De similar forma. Sí, profesor creo que le puso 31 de enero. eh, aquí. Ah, sí, perdóname. Buen ojo, Gabriel. Gracias por la aclaración. Listo. Ahora sí. Entonces, y aquí, en 2027, sería pues desde el 15 de junio hasta quién? Hasta el 31 de diciembre de 2026. ¿Por qué? Porque esto finaliza en el 2027. ¿Está más claro, chicos, qué fue? ¿He contestado a su pregunta para Sí, terminar? profesor. Ya, genial. Listo, entonces, listo. Vamos. Ya, ahora seguimos con esto de acá para finalizar ya. Miren, chicos, me hubiera gustado ver en esta parte del curso, como creo que se lo comenté, ¿no? El tema de simulación y el modelo de ruina que están de la mano. Pero tampoco quiero meterle pues más cosas en el examen, ¿no? Así que ya lo veremos en la siguiente parte del curso, ¿de acuerdo? Como una cápita, porque ya no corresponde eso ver en vida. Ya, listo. Entonces, aquí en la 3 simplemente había que calcular los factores de desarrollo entre uno y otro. Ojo, y les voy avisando que quizás no necesariamente les dé yo a ustedes, ¿qué cosa? el, todas las cifras. De repente les doy un triángulo incompleto y de repente les doy aquí los factores de desarrollo. Entonces ustedes tienen que simplemente completar. Y acuérdense que esta es la información última, ¿de acuerdo? Tal como está en el Excel que les he compartido, ¿no? Y de repente yo les puedo cambiar algún valor aquí, inicial o final, ¿no? Puedo mezclar las cosas, obviamente de forma coherente, como se hizo en la pregunta 1, ¿no? Y ver de repente algún cambio. No necesariamente volver a calcular todo, ¿no? Porque de vuelta tengo que diseñar el examen para que en promedio sean unas 2 horas de duración. ¿Estamos de acuerdo? Y luego de eso, chicos, la pregunta verdadero y falso. Bueno, chicos, aquí, como se los dije en su momento, todas son falsas, chicos. Así de simple. Aquí todas eran falsas. Vamos a uno por uno. Los costos de adquisición, posicionamiento de marca, estudio de mercado y costos de estudio técnico. Si decía costos de estudios técnicos, sí, pues, genial. Pero no, dice también posicionamiento de marca. No, pues, que tú posiciones el nombre de tu empresa no significa que ya eso va para todos tus productos, ¿no? ¿Me entiendes? No, no es posible identificar uno a uno. Costos de adquisición, sí, solo sí se identifican uno a uno. Por lo tanto, es falso. O sea, quiere decir, si yo para vender la póliza a Mengano gasté necesariamente los costos de posicionamiento de marca, no, pues, no, eso no va, ¿de acuerdo? Las reservas sirven para pagar siniestros, por eso debe ser máxima posible. Chicos, las reservas ya tienen un límite establecido de inversión, bonos soberanos, activos de bajo riesgo, bajo rentabilidad. Falso. Las compañías de seguros constituyen reservas bajo metodologías estatutarias definidas por la SBS. Es verdad, pero no es 100% la frase que debería ser, la frase completa, que ¿cuál es? La frase completa es tanto metodologías definidas por la SBS, alias estatutarias, como metodologías propias. Por eso a ustedes les compartí
las resoluciones que hablan sobre ese tema, ¿de acuerdo? Y también se lo mencioné en clase. Y finalmente la de los pagos ajustadores y brokers forman parte de los costos de adquisición. Ajustadores no, tiene que ver con siniestros. Brokers sí. Por lo tanto, esto es falso. ¿De acuerdo, chicos? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, molestia, lo que fuere Pro- sobre lo que estamos viendo? Sí, adelante. Profesor, sí, hace un momento mostró creo que el solucionario de la PC2 en Excel. ¿Eso lo va a llegar a compartir o meramente No, visual? eso sí me lo reservo. Chama, ya, bro. Profe, pero una consulta, Sí, ¿se ha subido la solución de las prácticas? perdón, no te entendí bien, Alessandro. O sea, la solución de las prácticas lo ha subido Ya. al sistema, No le he subido al sistema. pero ¿Y, bueno, tengo entendido que deberían subirlo, todos los profesores. sí? ¿Estás seguro? Sí, estoy Sí, seguro. profesor. Todos Ya, deberían subirlo. voy a preguntarle a la secretaría. Si es así, lo subo, no hay problema. Sí, Pero profe, sería en Word, no en Excel, en claro. PDF. ¿Estamos Profesor, claros? Sí. profesor, una última consulta. Pero como tal, las plantillas de las prácticas, eso sí están, ¿no? O sea, las prácticas como tal, o sea, los enunciados. ¿Cómo así? No te entiendo. Los enunciados, o sea, la práctica como tal, la hoja, ¿no? Lo que el alumno O se sea, las queda. preguntas se refiere. Las preguntas, ajá, las preguntas, exacto. Si está subido a la plataforma, Y sí está subido. Ujú. Eso le consulta. los archivos PDF de sus prácticas. Sí. Ajá, sí, profe. No, yo no subí nada. No se me indicó. No nuestras prácticas, lo que hemos resuelto nosotros, sino los enunciadas No. preguntas. No. Sí entiendo lo que me quieres consultar. Sino que Ajá. te decía de que yo he generado el archivo, se lo he compartido a Secretaría, Secretaría me lo ha impreso y eso es todo el proceso. Yo que haya subido este examen a la carpeta que tienen ustedes, no. ¿Se tiene que hacer eso? Pregunto, desconocimiento. Sí, profesor. Sí, 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 Profesores eso tienen que sí se hacer tiene eso. que hacer. Sí, profesor, Porque nosotros, para eso el sistema está creado. También para que el profesor ahí Ya, ponga tanto enunciado y ya. su solucionario como tal. Ya, igual voy a consultarlo con la gente de Secretaría. No es que no confíe en ustedes, sino que simplemente tiene que ser todo lo que me diga Secretaría, ¿no? Porque por mí, yo les tomaba el jueves y les daba 3 horas, pero Secretaría me dice, no, tiene que ser perdón, sábado, no, tiene que ser el jueves y en el horario que usted tiene. Bueno, pues, ¿yo mando en esto? No, manda la universidad, ¿no? Así que eso, chicos. ¿Alguna otra consulta, duda? Aprovechen que están, o quieren que toque un tema en especial, avisen, es el momento, es ahora. Porque yo les dije que íbamos hasta las Profe, 12:15, así que con profe, el confianza. enunciado B de la pregunta 4, ¿puede repetir? profesor, una consulta. La pregunta 4 repito, ¿cuál es la Para otra el consulta? parcial para el parcial van a venir las mismas distribuciones de la PC1 o va a agregar o cambiar algunas. Aldair, ¿qué tal? Primero contesto la de Aldair. Buena pregunta. No, Aldair, de vuelta como te digo, yo no tengo el objetivo de jalarlos. Así que lo que se les ha enseñado y compartí en la PPT sobre distribuciones, que por cierto ya deberían haber conocido, es lo que se le va a venir en el examen. No va a venir más. ¿De acuerdo? No le voy a preguntar, por ejemplo, la Weibull, que me gustaría, pero se me pasó, o no les va a venir, por ejemplo, la Erlang, ¿no? Eh, y que cuando yo sumo Erlangs tengo una exponencial, por ejemplo. No, eso no va a venir. Cuando sumo exponenciales tengo una binomial negativa. No, eso no va a venir. ¿De acuerdo? Entonces, va a venir todo lo que está en sus presentaciones, todo lo que les he conversado en, ¿cómo se llama esto? En clase. Por eso siempre enfaticé que es importante su presencia. ¿De acuerdo? Y eso, básicamente. ¿Alguna otra duda? Me dijeron la práctica 4, ¿no? Entonces antes de eso voy a compartir. Ya. A ver. La pregunta 4 creo que me dijeron alguno, o escuché mal. ¿Me repite, por Sí, favor, sí, Verónica? la A y la B, ¿puedo repetir, por favor? Sí, claro, por supuesto. A ver. Sí, ya. Listo, entonces dice la A y la B. A ver, los costos de adquisición.
El costo de adquisición, señores, es aquel costo, cabe la redundancia, o gasto que yo realizo si y solo si yo voy a emitir o vender una póliza. ¿Qué quiere decir? De que si yo gasto en Capcase, ¿no? En un evento voy a presentar un nuevo producto de seguros, en Capcase, en el catering, en lo que fuere, ¿de acuerdo? Esos costos no son necesarios o no fueron empleados para yo vender la póliza a Mengano, ni a Sultano, ni a Fulano. Me dejo entender que estos gastos no son identificables uno a uno para la emisión y o venta de una póliza. ¿Estamos claros en eso? César, ¿te ha quedado claro? César, o Sí, no sé quién me ha preguntado. sí, sí, me quedó claro que es un costo directamente que va hacia la adquisición de un cliente de una póliza. Perfecto, perfecto. Entonces, por eso es que gastos de posicionamiento de marca, llámese algún anuncio, una colaboración, donación de algo, no puede ser asociado a la venta de una póliza. Estudios de mercado, tampoco. ¿Por qué? Porque yo voy a averiguar si hay mayor demanda, si hay esto, lo otro, pero luego, para que yo venda una póliza, ¿ese gasto es necesario? No. ¿Ves un estudio que tú lo haces del mercado? Pero luego, lo último, costo de estudio técnico para solución de riesgo. Ahí sí, porque yo para emitir esa póliza voy a ver el grado de riesgo que me representa ofrecer cobertura a este tomador de seguro. En seguros de ingeniería, ver el avance del proyecto. En seguros de auto, ver si de repente el tomador de seguro tiene algún antecedente o alguna multa, papeleta, ¿de acuerdo? De tránsito, o inclusive, como lo hacen en España, si de repente por el color de auto, si tiene un color rojo, quiere decir que es un poco más peligroso que aquel tomador de seguro que tiene un color amarillo. Se dice que las personas que tienen color amarillo el auto son las personas menos o mayor adversas al riesgo, haciendo un paréntesis. Entonces, ese tipo de costo de estudio técnico que yo puedo individualizar para la venta de una póliza, ese es un costo de adquisición, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, esto es falso, ¿de acuerdo? Si solo estaba esto de aquí, era correcto. ¿Estamos claros? Vale. Y respecto a la B, ¿las reservas sirven para pagar siniestros? Sí, por supuesto. Eso está totalmente cierto. Pero ¿qué dice el enunciado? Por ello, su rentabilidad, a causa de ello, su rentabilidad debe ser la máxima posible. No, acuérdense de que cuando les hablé de ahí un poco de álgebra sobre la rentabilidad de portafolio, la rentabilidad de reservas, ¿de acuerdo? ¿Qué decíamos? Que la empresa por lo general está predispuesta o está tentada, si quieren, a tener menor cantidad de reservas. ¿Por qué? Porque esa reserva la va a invertir en instrumentos financieros cuya rentabilidad suele ser inferior a la rentabilidad del portafolio, ¿de acuerdo? Si invierte en bonos, ¿no? Soberanos, que suelen ser productos que te ofrecen menor rentabilidad que si inviertes en acciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es falso, ¿de acuerdo? Porque la rentabilidad no va a ser máxima, va a ser una rentabilidad ya definida, por así decirlo, por el regulador. ¿Está claro ahora sí? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Está Claro que sí, claro? profe. Profe. Ya, perfecto. Gracias. Ya, ahora para finalizar quiero mostrarles un poquito Eso, de... yo Sí, tengo una consulta, sí, un sí. poquito para complementar lo que comentó mi compañero Aldair, entonces puede variar, por ejemplo, que venga, no sé, una distribución, no sé, normal, log normal. Voy a evaluarlo, estimado Piero, porque la idea es
que sea lo más rápido de Ah, ok, resolver ok. matemáticamente. Sería con las Pero sí, discretas entonces, con cualquiera de las discretas que nos enseñó. sí, claro, Ya, cualquiera de las continuas, cualquiera de las discretas. ya pues. O en otro escenario, puede ser qué cosa, puede ser una función que yo les cree y Ujú. ustedes pueden aplicar ya el conocimiento, ¿no? Primero, si es densidad, integrar, ¿de acuerdo? Ya, Y luego de eso, pues calcular la inversa. Una cosa más ya. sencilla, tampoco tiene que aplicarse regla de la cadena, ¿no? Por si acaso voy advirtiendo, ¿no? Ya es algo bien sencillo. Para finalizar, y de repente quizás en el marco, más no cálculo, sino en el marco conceptual de la simulación, les quiero mostrar un poco esto. No va a venir cálculo de esto ni nada por el estilo, es simplemente como un escenario. Ya con esto finalizamos. Deme 5 minutos. Esto, por ejemplo, es un modelo de ruina, una calculadora de ruina. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, se tiene una función de distribución. Gamma, log normal, Pareto, Weibull. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y acá, esto es para expresar el E de N. Perdón, el E de X. Y yo acá fijo el E de X, o sea, la cantidad de siniestros por justamente tiempos de espera, para justamente tratar de condensar todo lo que hemos visto hasta ahora. La función exponencial, ¿de acuerdo? Mezclada con una función que voy a aplicar a el monto de siniestro, a la severidad, ¿de acuerdo? Entonces, en función de eso, ¿qué se hace? Se generan caminatas aleatorias. Acá, por ejemplo, con este T, eh, se generaron estos tiempos, ¿de acuerdo? Y como ustedes podrán ver, hay diferente cantidad de, digamos, escenarios, ¿no? Y esto, ¿para qué sirve? Para justamente entender un poquito el tema de la ruina, ¿no? Son simulaciones, ¿de acuerdo? Y termina de contar cuando efectivamente pasa un determinado umbral, ¿de acuerdo? Después por acá, si lo quiero ver anual, mensual. Esto que están viendo aquí es un borrador que justamente hice para el tema de la maestría, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, ustedes ven, ¿no? Cómo se grafica la solvencia versus el número de siniestros. Y aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Estas líneas, se logra ver, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, sí se ve, profesor. Sí, Ya, profe, sí se ve. ya, listo. Entonces, esto de acá son todas esas caminatas aleatorias que hemos diseñado aleatoriamente con código Visual Basic. Por eso les decía que un buen actuario se maneja bien con el Excel porque puedes usar Visual Basic. Entonces, aquí, por ejemplo, esta línea media naranja clara o tipo rosado es el primer escenario en el cual, ¿qué pasa? Se baja o se encuentra por debajo del umbral de solvencia. Por lo tanto, este vendría a ser el primer evento de pérdida. ¿De acuerdo? Luego de eso, este en azul sería el segundo, y así sucesivamente, ¿no? Son cantidades de siniestros ocurridos por el monte siniestro, por eso es que te generan diferentes escenarios. Y eso obviamente repercute. ¿Por qué? Porque finalmente, pagar una cantidad de siniestros por una severidad promedio, ¿qué significa en realidad? Sacar tu compañía de seguros dinero de tu bolsillo. ¿Y eso en qué te pega? Te pega justamente tu solvencia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí este es uno que se graficó. Después acá tenemos por meses, ¿de acuerdo? Aquí el monto por el número del siniestro, ¿no? Aquí representado cantidad de siniestros en relación al monto. Y aquí un poco para incorporar el tema financiero, el movimiento browniano, las acciones que teníamos, ¿no? Para ver cómo se comportan. Enlazando la siniestralidad con la severidad con la frecuencia y a eso le adiciono un componente financiero, ¿de acuerdo? Tengo una mejor representación de lo que vendría a ser un modelo de ruina. ¿Por qué? Porque acuérdense, y al inicio de nuestra clase, creo que fue en la segunda o tercera, que un compañero, yo les hice una pregunta, chicos, en el negocio de seguros, ¿ustedes solamente apelarían a que efectivamente cruzan los dedos, que si cumple la siniestralidad, que no vendan tantos siniestros, no ocurran tantos siniestros? No,
ustedes con el dinero que recaban de sus primas, ¿qué van a hacer? La van a derivar una parte a sus reservas obligados y la otra parte a su portafolio. ¿Para qué? Para que su rentabilidad en el negocio de seguros no esté sujeta a qué, a solamente a que se cumpla la siniestralidad esperada, sino que ustedes ese dinero, si fue 1.000 lo que les queda para invertir, entonces tienen que tener 2.000, 3.000. Ese es el verdadero negocio de la empresa de seguros, ¿de acuerdo? Entonces, ya les he dado un preámbulo y con este preámbulo más o menos quiero comentarles lo siguiente, que, por ejemplo, podría venir en el examen, ya con esto finalizo, lo siguiente. Si yo les doy a ustedes una función, un poquito más grande, una función de densidad, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que calcularme la función de distribución, es decir, ¿qué cosa? La integral, ¿de acuerdo? Listo. Luego de eso, yo le puedo decir, señores, ¿sabes qué? Quiero que me calculen el índice de siniestralidad, que era más o menos lo que hemos visto en el examen en la práctica 2, la pregunta 3, índice de siniestralidad. ¿Qué cosa es el índice de siniestralidad? Es simplemente dividir el total de siniestros pagados ¿entre quién? La prima de vengar. ¿De acuerdo? Entonces, yo les puedo decir, por ejemplo, chicos, tengo un... Ay, Dios mío, no sale esto. ¿Viste? ¿No? Esperen, esperen, esperen. Ya. Claro. Tengo esto. Ujú. Este es igual ¿a quién? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? Ya con esto finalizamos. Mm, X. Exactamente. Listo. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? Les doy para ambos sus funciones de densidad, calculen la función de distribución y para que justamente entremos un poquito a ver en la simulación, pero de una forma aplicada, no la teoría de ruina que acaban de ver. Entonces, yo les digo, bueno, siguiente paso, ¿cuál sería? La función inversa. ¿Para qué? Yo te doy una probabilidad, ¿no? 0,45, una probabilidad 1, te doy una probabilidad 2, una probabilidad 3, ¿de acuerdo? Te puedo dar aquí 0. Y aquí 0,7. Y te puedo decir, ¿no? Oye, por si acaso, evalúame justamente cuánto te correspondería pagar en total siniestros, ¿de acuerdo? Si tienes estas probabilidades. Tú le aplicas a la inversa de la frecuencia, donde está la función de distribución de la frecuencia, la inversa, a la de la severidad, ¿de acuerdo? Y tú obtienes ahí unos determinados valores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá tendrías N1, acá tendrías X1, N2, X2, ¿de acuerdo? Y yo podría preguntarte cuál sería el escenario promedio esperado a partir de estas probabilidades, ¿de acuerdo? Y de ahí tú tendrías que darme, con estos datos tendrías esta variable de aquí, totales centros pagados,
Y yo te daría por otro lado, o de repente lo enlazo con una tabla de el cálculo de la RPNDR. Realmente te puedo decir que hay un escenario de run-off, ¿no? Y a partir de eso, tú me calculas la prima de vengada. Tú conectas esto de aquí y conectas esto de aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, y aquí conectamos esto de aquí con un poco de simulación. Que ya lo hemos visto, ¿no? Obviamente, tiene que ser una función de distribución fácil de recordar, ¿no? O puede ser que aquí yo les ponga una experimental y aquí les ponga una que aprendimos en clase, o viceversa, una en clase y aquí una experimental. Esa pregunta puede valer la mitad de su examen, esa pregunta en conjunto, porque va a agarrarse inputs de otros lados. Pero nuevamente voy a diseñar el examen para que mínimamente ustedes aprueben. Y ustedes me dijeron en coro que se aprueba con 10, profe. Entonces, voy a diseñar el examen para que mínimamente el que me ha estudiado bien los conceptos tenga 10. Luego, el que está ducho y entiende bien cómo conectar todos los conceptos, pueda sacar más nota. Obviamente que en función de las respuestas que yo vea en sus exámenes, veré si valoraré o no procedimientos. Porque si me hubieran dado 3 horas legales, ahí sí yo les decía por resultado y se acabó. Quien es y quien no, no. ¿No? Pero por ser 2 horas probablemente me tiende a ir a procedimientos. Pero eso no quiere decir que usted se va a descuidar. Usted tiene que apuntarme a darme el valor exacto, porque de nuevo voy a valorar en función a qué resultados están más o menos cercanos para justamente dar mayor o menor puntaje. Chicos, ¿les ha quedado claro esto o no les ha quedado claro? Ya para cerrar Profesor, disculpe, no entendí. ¿Esto sí va a entrar comentado? yo te he dicho que es altamente probable. Puede ser que sí, puede ser que no, pero hay una Ya, probabilidad. Yo ya, te diría profesor, hasta una gracias. probabilidad un poco mayor al 50%. No, bro. De vuelta, calibro yo el examen en función de que aprueben mínimamente con 10, como lo hice en la práctica 2. Y el resto es para, bueno, quien domine el tema, quien domine el análisis. ¿Hay algún otro comentario, objeción, reclamo, pataleta, lo que fuera? Es el momento. Siéntase libre de hablar conmigo. Yo no castigo, yo no soy nada por el estilo. Totalmente imparcial. Hable ahora, calle para siempre, chicos. ¿Alguna otra cosa más que quieran conversar, ver, chicos? ¿Nada? Delegado, ¿todo ok? Por el momento también Perfecto. todo bien, profesor. Perfecto. Mis dos delegados entonces me han respondido bien. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, últimos alcances para dar el examen. Parcial. Bueno, el parcial, sí. Antes de eso, chicos, vieron, ¿no? Un poquito, regresando a este Excel, que es bien interesante trabajar el tema de simulaciones, ¿no? Por eso quería llegar a esa parte, pero obviamente hay que ir paso a paso. Hay que reforzar siempre bien la parte teórica para entrar a hacer estas cositas. ¿De acuerdo? Entonces, nada, yo primero voy a desarrollar el sílabus en la siguiente parte del curso y espero que nos alcance el tiempo para ver este tema, ¿no? Mi idea es justamente que tengan la mercante de conocimientos. Alcances finales para este, este examen parcial. Bueno, calculadora permitida, científica sí. Por favor, no vayan a ponerse por ahí una lista, un papelito de fórmulas. No sé si se han dado cuenta, pero yo camino a los exámenes y veo de reojos qué están haciendo. Si yo veo que ustedes tienen un papel o lo que no corresponde al examen, simplemente con el mayor respeto los invitaré a salir del aula y les quitaré el examen, porque entenderé que es un tema de plagio. Cualquier duda o algo por el estilo, me lo preguntan a mí y como lo han visto en la práctica 2,
Yo veré si respondo y lo comparto con el alumnado, ¿de acuerdo? Y nada, si hay alguna duda o algo más en ese momento, si no, ya nos vemos el jueves de 8 a 10 en teoría. Por ahí hay algunos que se les cruzan. Lamentablemente, señores, ustedes cuando se matriculan tienen que ver ese tipo de escenarios. No puedo ajustarme o no puedo someter a todo el aula por una casuística de un alumno, ¿no? Tiene que ser siempre unanimidad, consenso. Entonces, yo puedo esperar hasta 10:30, sí, un poco más quizás, pero ahí vamos viendo también, ¿no? Sí, profesor, Y justo es, ahí tiene que tener el tema con los saloneros porque ellos creo que sí cierran todo lo que es la facultad 10:30, 10:40. O sea, que creo ya, que no se puede quedar máximo hasta las 11 no, porque ahí ya solo ya no hay nadie cuidando. bueno, con mayor razón, entonces, tú mismo me acabas de dar la respuesta, ¿no? Si es que nos dejan hasta más de las 10:30, genial, si no, bueno, chicos. Pero 8 en punto comienza, yo voy a estar desde las 6 de la tarde, 5 de la tarde, 6 probablemente. Voy a tomar la medida del caso. Felizmente tengo días de remoto, entonces puedo estar en la facultad. Quien desea preguntarme algo, me escribe por WhatsApp. No sé si ustedes que saben más, ¿ustedes como alumnos pueden entrar al aula de profesores? Pregunto. El aula que está en el primer piso, profesor, al lado de los casilleros. Sí, Eh, Pucha, eso sí no sabría decirle. bueno, si tú no lo sabes, yo menos. Pero igual en todo caso, yo salgo del aula y me preguntan lo que quieran, ¿no? Y en la medida de lo posible contestaré. ¿Tienen Dijo que iba a esa estar desde las 5, profesor. 5 o 6 de la tarde iba a estar en la facu, 6 de comentó. la tarde, probablemente, sí. Ya, profesor. Porque quiero evitar estar corriendo a los locos, creyéndome rápido y furioso. Quiero manejar tranquilo, así que como tengo remoto, entonces da igual que trabaje desde la facultad o que trabaje esto. Mi horario laboral termina a las 6, 6:30, entonces voy a estar ahí. Voy a hacer las coordinaciones internas con mi trabajo para estar, aunque sea, si es que no es 2 horas antes, al menos 1 hora antes del examen. Y nada, bienvenida a cualquier consulta adicional, lo que fuere, antes del examen. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Ya. Solo el día jueves, ¿no, profe? Perdón, César. Solamente el día jueves, ¿no? Sí, César, es el único día que se va a Ya. tomar el examen parcial. Lamentablemente no ha habido unanimidad. Sí hubo disposición de la Secretaría para moverlo al sábado, pero con las coordinaciones que hice con su delegado, me indicó de que efectivamente pues no había unanimidad, así que queda el jueves a las 8 de la noche. Esta vez sí no voy a esperar que lleguen. Por favor, tomen supervisión del caso. Arranca 8 p.m. el examen. ¿De acuerdo? Cuando ustedes lleguen, bastan las hojas para que resuelvan ya en sus sitios. Y a las 8 de la noche empiezo yo a pasar los exámenes. Tomen sus previsiones del caso, por favor. No quiero ver caras largas o caras tristes, ¿no? Si les está indicando con anticipación cómo hacer el examen, se les está dando